Mi marido y mi suegra. Me dejaron limpiando. Para irse a Cancún sin mí. Me llamó idiota. 24 horas más tarde. Jamás imaginé que encontraría a mi esposo desnudo en la cama con mi suegra, contando fajos de dinero que habían sacado de mi cuenta bancaria mientras planeaban dejarme en la ruina. Pero no. Esperen, eso viene después. Primero déjenme contarles cómo todo comenzó aquella maldita mañana de martes. Me llamo Carmen Rodríguez y llevo 15 años casada con Javier Mendoza. 15 años limpiando, cocinando, trabajando dobles turnos en el Hospital General de la Ciudad de México y soportando a mi suegra Dolores viviendo bajo nuestro techo. 15 años siendo la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera sabía mi color favorito. Aquella mañana me levanté a las 5 como siempre. El sol apenas asomaba entre los edificios de la colonia Roma cuando bajé a preparar el desayuno. Javier tenía que estar en su oficina de contabilidad a las 8. Y Dolores, bueno, ella nunca tenía que estar en ningún lado porque su único trabajo era hacerme la vida imposible. Preparé chilaquiles verdes, frijoles refritos, café de olla y jugo de naranja recién exprimido. Todo perfectamente servido en la mesa del comedor cuando escuché los pasos de mi suegra bajando las escaleras. Dolores Mendoza era una mujer de 68 años, con el carácter de un escorpión y la lengua más venenosa que he conocido. Siempre vestida de negro como si estuviera en luto permanente por la vida que no tuvo. «Buenos días, Dolores», le dije con una sonrisa forzada. Ella ni siquiera me miró. Se sentó a la mesa, observó los chilaquiles como si fueran veneno y chasqueó la lengua. «Están muy grasosos. ¿Acaso quieres matarme del colesterol, Carmen?» Respiré profundo. Era su saludo matutino habitual. «Preparé uno sin crema, especialmente para usted», respondí señalando otro plato. «Humph», fue todo lo que dijo antes de comenzar a comer. Javier bajó 10 minutos después. Mi esposo era un hombre de 45 años, barriga cervecera, cabello engomado hacia atrás y esa sonrisa prepotente que últimamente me revolvía el estómago. Vestía su traje gris barato que yo planchaba cada domingo. «¿Ya está listo mi desayuno?», preguntó sin siquiera buenos días. «En la mesa, amor», respondí automáticamente. Se sentó y comenzó a devorar los chilaquiles mientras revisaba su celular. Yo me quedé de pie junto a la estufa, tomando mi café frío porque nunca había tiempo para sentarme. «Javier, hijo», dijo Dolores limpiándose la boca con la servilleta. «¿Ya compraste los boletos?» «Sí, mamá. Todo listo para mañana». Sentí un vacío en el estómago. «¿Boletos? ¿Van a algún lado?» Javier levantó la vista de su celular con esa expresión de fastidio que tanto conocía. «Mamá y yo nos vamos a Cancún. 3 semanas. Me dieron un bono en la empresa y decidí que nos merecemos unas vacaciones». Las palabras cayeron como piedras. «¿3 semanas? ¿A Cancún?» «Sí, Carmen. ¿Acaso eres sorda?», intervino Dolores con su tono despectivo. «Mi hijo trabaja muy duro y merece descansar. Yo también, después de todo lo que he sacrificado criándolo sola. Pero yo también trabajo duro», dije sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Hago turnos de 12 horas en el hospital, mantengo la casa, cocino, limpio». «Eso es diferente», cortó Javier sin levantar la vista. «Tú eres enfermera. No es como si tuvieras un trabajo importante como el mío. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Un trabajo no importante? ¿Acaso olvidaste que mi sueldo paga la mitad de los gastos de esta casa? No exageres, Carmen. Javier dejó el tenedor con fuerza. Mi sueldo es el que mantiene todo esto. Lo tuyo es solo un apoyo. Mentira, mentira podrida. Yo ganaba casi lo mismo que él, pero en esta casa mi dinero siempre desaparecía en gastos compartidos, mientras el suyo era sagrado. «Entonces no voy a ir», dije conteniendo las lágrimas. «Ustedes dos se van a Cancún y yo me quedo aquí como siempre». «Exacto», confirmó Dolores con una sonrisa satisfecha. «Además, los boletos son carísimos. Sería un desperdicio gastarlo en ti cuando podrías estar aquí haciendo algo útil». «Algo útil», repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. «Sí», continuó mi suegra. «Aprovecha que no estamos para limpiar bien la casa.
El cuarto de visitas necesita una limpieza profunda, las ventanas están asquerosas y el garaje es un desastre. Tienes 3 semanas completas para dejarlo todo impecable. Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. Querían que me quedara limpiando, mientras ellos disfrutaban del Caribe con el dinero que también era mío. Y otra cosa, añadió Javier terminando su café. Necesito que me planches 5 camisas más para el viaje. Las quiero listas esta noche. ¿Esta noche? Tengo turno doble en el hospital. Pues te despiertas más temprano mañana. No es tan difícil, Carmen. Por Dios, a veces pareces idiota. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Idiota. Me había llamado idiota delante de su madre, quien sonreía como si hubiera ganado la lotería. ¿Qué dijiste?, pregunté con voz temblorosa. Lo que oíste, idiota. Te pido algo tan simple como planchar unas camisas y ya estás poniendo cara de drama. Mamá tiene razón, eres demasiado sensible. Dolores asintió con satisfacción. Siempre lo he dicho, Javier. Esta muchacha no sabe lo afortunada que es de tener un esposo como tú y una suegra que la tolera. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre dramático con gritos y platos rotos. Fue algo silencioso, frío, definitivo. Como cuando se corta la electricidad y todo queda en completa oscuridad. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Les plancharé las camisas. Javier sonrió satisfecho. Así me gusta. Cuando regresemos de Cancún, espero encontrar esta casa reluciente. Terminaron su desayuno mientras yo lavaba los platos. Escuchaba sus risas, sus planes sobre las playas, los restaurantes, los tours, todo sin mí. Como siempre. Me fui al hospital con el corazón roto, pero la mente extrañamente clara. Durante mi turno atendí pacientes, puse inyecciones, tomé signos vitales, todo en automático. Mi compañera Lucía notó algo. ¿Estás bien, Carmen? Te ves pálida. Perfectamente, mentí. Pero no estaba bien. Por primera vez en 15 años, no estaba bien y lo sabía. Llegué a casa a las 10 de la noche exhausta. Javier y Dolores estaban en la sala viendo una película, rodeados de maletas a medio empacar. ¿Ya planchaste las camisas?, fue el saludo de Javier. Ahora las hago, respondí subiendo las escaleras como zombi. Planché las 5 camisas mientras ellos reían abajo. Planché cada una con cuidado perfecto, como la esposa obediente que había sido por 15 años. Pero dentro de mi cabeza, algo diferente estaba sucediendo. Estaba planeando. A la mañana siguiente me desperté a las 4. Preparé el desayuno más elaborado que había hecho en meses. Huevos rancheros, pan dulce, fruta picada, todo. Quería que se fueran con la panza llena y la conciencia tranquila. «Qué amable de tu parte, Carmen», dijo Dolores con sarcasmo mientras comía. «Al menos sabes cuál es tu lugar». Javier revisaba los documentos del viaje. «El taxi viene en 1 hora. Necesito que después de que nos vayamos limpies toda la cocina. Dejamos todo hecho un desastre y no quiero regresar a una posilga». «Por supuesto», dije con una sonrisa angelical. El taxi llegó puntual. Ayudé a bajar las maletas mientras ellos se arreglaban. 4 maletas gigantes llenas de ropa nueva que habían comprado con dinero extra, que nunca supe de dónde salió. «Cuídate, Carmen», dijo Javier dándome un beso seco en la mejilla. «Y acuérdate de pagar la luz y el agua. No quiero llegar a una casa sin servicios». «No te preocupes», respondí. Dolores ni siquiera se despidió. Subió al taxi como reina abordando su carroza. Desde la puerta los vi alejarse. Los vi reír dentro del taxi. Vi cómo mi suegra sacó el celular y comenzó a tomar selfies emocionada. Vi cómo Javier puso su mano en el hombro de su madre con ese cariño que nunca me demostraba a mí. Y entonces, cuando el taxi dobló la esquina y desapareció, sonreí. Sonreí porque ellos no sabían que yo tenía acceso a todas las cuentas bancarias. Sonreí porque tenía copias de todas las escrituras de la casa que estaba a mi nombre, porque mi padre la había comprado para mí como regalo de bodas. Sonreí porque mi prima Daniela era abogada especializada en divorcios y la había llamado la noche anterior. Pero sobre todo, sonreí porque en exactamente 24 horas Javier me llamaría llorando.
Y yo tendría el placer de no contestar. Cerré la puerta, miré la casa que había limpiado como esclava durante 15 años y tomé una decisión. No iba a limpiar absolutamente nada. En lugar de eso, subí a mi habitación, saqué mi laptop y abrí la banca en línea. Era hora de que Carmen Rodríguez dejara de ser idiota y se convirtiera en la protagonista de su propia historia. Y vaya que iba a ser una historia que Javier y Dolores jamás olvidarían. La cuenta bancaria conjunta tenía 240,000 pesos, dinero que habíamos ahorrado durante años. Bueno, que yo había ahorrado mientras Javier gastaba en cervezas con sus amigos cada viernes y Dolores compraba sus novenas religiosas carísimas. Con 3 clics transferí 200,000 pesos a mi cuenta personal, la que Javier ni siquiera sabía que existía porque la había abierto hace 2 años cuando una compañera del hospital me dijo: «Carmen, ninguna mujer debería tener todo su dinero donde su esposo pueda verlo». ¿Qué razón tenía? Dejé 40,000 en la cuenta conjunta. Suficiente para que no sospecharan inmediatamente, pero no suficiente para que pudieran hacer mucho si surgía una emergencia. Y créanme, iba a surgir una emergencia. Luego abrí mi correo electrónico y encontré lo que buscaba. El mensaje de mi prima Daniela Ruiz, abogada matrimonialista con un récord perfecto en casos de divorcio. «Carmen, mi amor, ya preparé todos los documentos. Solo necesito que me des la autorización y mañana mismo le caen los papeles a Javier. Divorcio express por abandono de hogar y maltrato psicológico. Con todas las evidencias que me pasaste, ese imbécil no va a saber ni qué lo golpeó. Y lo mejor, la casa queda completamente para ti porque está a tu nombre. Él no puede reclamar nada». Sonreí mirando la pantalla. Mi padre, que en paz descanse, había sido un hombre sabio. Cuando me casé con Javier, insistió en que la casa estuviera solo a mi nombre. «Mija», me había dicho con esos ojos cansados que tenía, «nunca le des todo tu poder a un hombre. Esta casa es tuya, solo tuya. Que ese muchacho demuestre primero que vale la pena». Javier nunca demostró nada excepto ser un patán egoísta, pero yo había sido demasiado ciega para verlo. Hasta ahora. Respondí el correo de Daniela. «Procede con todo. Quiero los papeles listos para cuando regrese de Cancún». El celular vibró. Era un mensaje de mi suegra. «Ya llegamos al aeropuerto. Espero que estés limpiando en lugar de estar perdiendo el tiempo en el celular. Javier dice que cuando regresemos la casa debe estar perfecta». Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, bloqueé su número. Uno menos. Me serví una copa de vino, algo que nunca me permitía porque Dolores decía que las mujeres decentes no beben solas. Pues adivina qué, Dolores. Esta mujer decente está a punto de beberse toda la botella. Caminé por la casa viéndola con ojos nuevos. La sala con esos muebles horribles que Dolores había elegido. El comedor donde nunca me dejaban sentar en la cabecera porque ese es el lugar del hombre de la casa. La cocina donde había pasado miles de horas cocinando para gente que no apreciaba mi esfuerzo. Subí al cuarto principal, nuestra habitación. Aunque siendo honesta, nunca fue nuestra. Javier tenía su lado, yo el mío. Hace meses que no compartíamos la cama de verdad. Él se quedaba dormido viendo el celular y yo me dormía llorando en silencio. Abrí su closet. Ahí estaban sus trajes baratos, sus camisas, sus zapatos, todo lo que yo lavaba, planchaba y organizaba como buena esposa. Con una sonrisa tomé una tijera. Corté las mangas de 3 trajes. Corté las piernas de 4 pantalones. Hice pequeños agujeros en 6 camisas. Nada muy obvio, solo lo suficiente para que cuando regresara y quisiera vestirse para ir al trabajo, todo estuviera arruinado. Infantil, lo sé, pero satisfactorio. El cuarto de Dolores era el siguiente. Entré a ese espacio que olía a naftalina y agua de rosas barata. Su altar religioso dominaba una esquina con sus velas, estampas y rosarios. La misma mujer que rezaba 3 rosarios al día me trataba como basura. Encontré lo que buscaba debajo de su cama. Una caja de galletas danesas llena de documentos.
Dolores era de esa generación que no confiaba en los bancos y guardaba todo en efectivo. Había 35,000 pesos en billetes arrugados. Los conté 2 veces para estar segura. Dinero que probablemente había sacado de préstamos que me pedía cada mes y nunca devolvía. Para mis medicinas, Carmen. Tú sabes que mi pensión no alcanza. Mentiras. Su pensión era de 8,000 pesos mensuales y no pagaba absolutamente nada en esta casa. Todo ese dinero era para ella. Tomé 20,000 pesos. Dejé 15,000 porque no soy ladrona, solo estoy recuperando lo que es mío. Además, necesitaba que ella tuviera algo de dinero para que no llamara inmediatamente pidiendo ayuda. Guardé el dinero en mi bolso y seguí explorando. Encontré algo más interesante. Cartas. Cartas viejas atadas con un listón rojo. Las abrí y casi me caigo de la impresión. Eran cartas de amor, de un hombre llamado Roberto Salazar, fechadas hace 30 años. Cartas ardientes, apasionadas, donde este Roberto le declaraba su amor eterno a Dolores y le suplicaba que dejara a su esposo. ¿Su esposo? Pero Dolores siempre dijo que era viuda, que el padre de Javier había muerto en un accidente cuando Javier era bebé. Seguí leyendo. Roberto le pedía que se fugaran juntos a Guadalajara, que empezaran una nueva vida, que dejara atrás ese matrimonio infeliz con Alberto. Alberto. El padre de Javier se llamaba Alberto Mendoza. La última carta era devastadora. Roberto le decía que ya no podía esperarla más, que se había cansado de ser el amante secreto, que si no dejaba a Alberto en un mes, él se casaría con otra mujer. La respuesta de Dolores estaba escrita a mano en el reverso. Me quedo con Alberto. Tiene dinero y una buena posición. Tú solo tienes promesas vacías. No me busques más. Sentí escalofríos. Esta mujer había elegido dinero sobre amor y luego pasó 30 años amargada haciéndole la vida imposible a todo el mundo. De tal palo, tal astilla. Javier era exactamente igual. Tomé fotos de todas las cartas con mi celular. No sabía para qué las usaría, pero algo me decía que esa información valdría oro más adelante. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Eran las 3 de la tarde. ¿Quién podría ser? Bajé las escaleras y abrí la puerta. Casi me desmayo. Era Diego Mendoza, el hermano menor de Javier. Diego era todo lo que Javier no era. Donde Javier era gordo, Diego era atlético. Donde Javier era prepotente, Diego era humilde. Donde Javier me trataba como sirvienta, Diego siempre me había tratado con respeto. Tenía 38 años, era arquitecto y vivía en Monterrey. Casi nunca lo veíamos porque Javier siempre decía que Diego era un fracasado que se fue de la Ciudad de México porque no pudo con la competencia. Mentira. Diego se fue porque no soportaba a su madre y porque Javier siempre lo había tratado como competencia en lugar de como hermano. Carmen, dijo con esa sonrisa genuina que tenía. Perdona que llegue sin avisar. Intenté llamar a Javier pero no contesta. Está en Cancún, respondí sin pensar. ¿En Cancún? Diego frunció el ceño. ¿Vacaciones familiares? La pregunta inocente me dolió más de lo que esperaba. No exactamente. Él y tu madre se fueron solos. Yo me quedé a cuidar la casa. Vi cómo la mandíbula de Diego se tensaba. Él siempre había sido perceptivo. Déjame adivinar, dijo con voz fría. Te dejaron aquí limpiando mientras ellos se van de viaje con el dinero que también es tuyo. Me quedé callada, pero mis ojos lo dijeron todo. Ese maldito, murmuró Diego. Carmen, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar. Lo dejé entrar, aunque una parte de mí sabía que era peligroso. No porque Diego fuera peligroso, sino porque era la primera persona en años que me mostraba compasión genuina. Nos sentamos en la sala. Le serví café. Vine a la Ciudad de México por negocios, explicó Diego, y quería ver a la familia. Pero honestamente, Carmen, cada vez que vengo me doy cuenta de que tú eres la única familia decente que queda en esta casa. Diego, no digas eso. Es la verdad. He visto cómo te trata mi hermano. He visto cómo te habla mi madre. Durante años me he mordido la lengua porque no era mi lugar intervenir, pero ya no puedo quedarme callado. No mereces esto, Carmen.
Mereces a alguien que te valore. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Lloré ahí en la sala mientras Diego me pasaba pañuelos y esperaba pacientemente a que me desahogara. Me llamó idiota, dije finalmente. Ayer, delante de tu madre, Javier me llamó idiota porque le pedí que me considerara para las vacaciones. La expresión de Diego se oscureció de una manera que nunca había visto. ¿Te llamó qué? Idiota. Y tu madre se rió. Los dos se rieron de mí, Diego. Después de 15 años de ser la esposa perfecta, de soportar humillaciones, de trabajar doble turno para contribuir a esta casa, me llamó idiota y se fue a Cancún con tu madre como si yo fuera invisible. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Podía ver la furia en sus movimientos. Carmen, necesito decirte algo que debí haberte dicho hace años. Se detuvo frente a mí. Cuando Javier te conoció, yo también estaba ahí. ¿Lo recuerdas? Fue en aquella fiesta de la universidad. Asentí. Recordaba esa noche hace 16 años. Yo me enamoré de ti primero, dijo Diego con voz temblorosa. Te vi entrar a esa fiesta con tu vestido azul y pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pero Javier te vio también y, como siempre, tuvo que ganar. Tuvo que conquistarte primero solo porque sabía que yo te quería. El mundo se detuvo. ¿Qué? Javier siempre ha sido así, competitivo, egoísta. Todo lo que yo quería, él tenía que tenerlo primero. Y cuando te conquistó, yo me hice a un lado porque eras feliz. O al menos parecías feliz. Con los años me di cuenta de que te estaba destruyendo, pero ya era tarde. Ya estaban casados. Diego, yo no sabía. No tenías por qué saberlo. Me fui a Monterrey para alejarme de ustedes, para no ver cómo mi hermano desperdiciaba el amor de una mujer extraordinaria. Pero cada vez que vengo y te veo, Carmen, me rompe el corazón ver lo que te ha hecho. Nos quedamos en silencio. El aire estaba cargado de confesiones y posibilidades. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté finalmente. Porque ya no puedo quedarme callado. Porque mereces saber la verdad. Y porque... Hizo una pausa. Porque creo que finalmente estás lista para ver quién es realmente Javier. Tenía razón. Después de 15 años de venda en los ojos, finalmente podía ver con claridad. Mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola Carmen, soy Patricia Aguirre. Trabajo con Javier en la oficina de contabilidad. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algo que descubrí. ¿Podemos vernos? Le mostré el mensaje a Diego. Él leyó y su expresión se volvió seria. Creo que deberías verla, dijo. Sea lo que sea que descubrió, necesitas saberlo. Respondí. Claro, ¿dónde y cuándo? Café La Parroquia en La Condesa, mañana a las 11 de la mañana. Es importante, Carmen, muy importante. Diego se quedó mirándome. ¿Quieres que te acompañe? Sí, respondí sin dudarlo. Sí, quiero que me acompañes. Esa noche Diego se quedó en un hotel cercano, pero antes de irse me abrazó en la puerta de una manera que Javier nunca lo había hecho. Un abrazo real, protector, que me hacía sentir segura. Mañana voy por ti a las 10:30, dijo. Y Carmen, sea lo que sea que descubramos mañana, quiero que sepas que no estás sola. Ya no más. Cerré la puerta y me recosté en el sofá. En menos de 24 horas, mi vida había dado un giro de 180 grados. Había recuperado mi dinero, cortado la ropa de Javier, descubierto los secretos de Dolores y ahora tenía una cita misteriosa con una compañera de trabajo de mi esposo. Y lo más aterrador de todo, Diego Mendoza acababa de confesarme que había estado enamorado de mí durante 16 años. El celular sonó sobresaltándome. Era Javier. Después de 24 horas exactas, tal como lo había predicho. Miré la pantalla iluminarse con su nombre. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Y con una sonrisa rechacé la llamada. Que se joda, pensé. Que se joda él, que se joda Dolores, que se jodan todos los años que perdí siendo idiota. Porque Carmen Rodríguez acababa de despertar. Y esto apenas estaba comenzando. La noche pasó lenta como melaza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javier llamándome idiota, la sonrisa satisfecha de Dolores, y luego los ojos sinceros de Diego, confesándome algo que había guardado durante 16 años.
Me levanté a las 7 sin necesidad de alarma. Por primera vez en 15 años no tenía que preparar desayuno para nadie más que para mí. Hice huevos revueltos con jamón, pan tostado con mermelada de fresa y un café cargado. Me senté en la cabecera del comedor, ese lugar prohibido que siempre había sido del hombre de la casa. Se sentía glorioso. A las 9:30 sonó el timbre. Era mi prima Daniela, con un maletín de cuero café y esa expresión determinada que ponía cuando iba a demandar a alguien. «Prima, vengo a que firmes los papeles del divorcio antes de tu cita», entró sin ceremonias, besándome la mejilla. «Quiero tener todo listo para presentarlo el lunes». Daniela Ruiz era 5 años menor que yo, pero parecía 10 años más madura. Abogada despiadada, divorciada 2 veces, y con un odio visceral hacia los hombres que maltrataban a sus esposas. Extendió los documentos sobre la mesa del comedor. Eran más gruesos de lo que esperaba. «Aquí está todo», explicó señalando con su pluma Mont Blanc. «Divorcio por causales de maltrato psicológico y abandono emocional. Estoy pidiendo que la casa quede completamente a tu nombre, cosa que ya es legalmente tuya de todos modos. También estoy solicitando una compensación económica de 100,000 pesos por daño moral». «¿Daño moral?», pregunté sorprendida. «Carmen, ese tipo te ha humillado durante 15 años. Te llamó idiota, te dejó limpiando mientras se iba de vacaciones. Y espera», sacó su iPad y me mostró fotos. «Mira lo que encontró mi investigador privado». Las imágenes me golpearon como balde de agua helada. Javier y Dolores en el aeropuerto, sí, pero no solos. Con ellos había una mujer rubia, joven, de unos 28 años, con minifalda y tacones altísimos. «¿Quién es ella?», logré articular. «Se llama Brenda Soto, secretaria nueva en la oficina de Javier. Al parecer, tu querido esposo le compró el boleto de avión y la llevó a Cancún diciéndole a tu suegra que era una prima lejana que necesitaba vacaciones». El mundo giró. «¿Me está engañando?». «Al parecer sí, prima. Y tu suegra está encubriendo todo. Mira esta foto». Era Dolores tomándole una selfie a Javier y Brenda abrazados en el aeropuerto. Los 3 sonriendo como si fueran familia. Sentí náuseas, pero también una claridad brutal. No estaba triste, estaba furiosa. «Quiero el divorcio ya», dije firmando cada página con rabia contenida. «Y quiero que le duela en el bolsillo». Daniela sonrió como tiburón oliendo sangre. «Esa es mi prima. Ahora, cuéntame sobre esa cita misteriosa con la tal Patricia». Le conté todo mientras ella tomaba notas en su iPad. «Interesante», murmuró. «Una compañera de trabajo que quiere hablar contigo urgentemente justo cuando descubres que tu esposo se llevó a otra mujer a Cancún. Esto se pone cada vez mejor». El timbre volvió a sonar. Era Diego, puntual como reloj suizo. Vestía jeans oscuros, camisa blanca y una chamarra de cuero que lo hacía ver 10 años más joven. «Buenos días», saludó, y luego vio a Daniela. «Disculpa, no sabía que tenías visita». «Diego, ella es mi prima Daniela. Daniela, él es Diego Mendoza». «¿Mendoza?». Daniela arqueó una ceja. «¿Familiar de Javier?». «Hermano menor», respondió Diego con incomodidad. «Pero no somos parecidos en nada». «Eso espero». Daniela lo evaluó de arriba a abajo con su mirada de abogada. «Carmen me contó que viniste ayer. Qué conveniente». «Daniela», la regañé. «Solo digo la verdad, prima. Los hombres Mendoza no tienen buena reputación conmigo». Diego sonrió sin ofenderse. «Lo entiendo perfectamente. Si yo fuera usted, tampoco confiaría en alguien con mi apellido. Pero le doy mi palabra de que solo quiero ayudar a Carmen. Veremos». Daniela guardó sus documentos. «Carmen, te llamo en la noche para contarte cómo va todo. Y tú», señaló a Diego, «más te vale cuidarla, porque si le haces daño, te demando hasta por el aire que respiras». Cuando Daniela se fue, Diego y yo nos quedamos solos en un silencio incómodo. «Tu prima es intensa», comentó finalmente. «Ha visto muchas mujeres destruidas por matrimonios tóxicos. Está protegiendo». «Hace bien». Diego miró su reloj. «Son las 10:30. ¿Lista para descubrir qué tiene que decirte Patricia?». Durante el camino al café La Parroquia, Diego manejó su camioneta BMW en silencio.
La Condesa estaba hermosa esa mañana de miércoles, llena de gente paseando perros, parejas tomando café en las terrazas, vida normal de personas que no estaban descubriendo que sus matrimonios eran mentira. ¿Estás nerviosa?, preguntó Diego. Aterrada, admití. No sé qué va a decirme, pero presiento que mi vida nunca volverá a ser igual. A veces eso es bueno, Carmen. A veces necesitamos que todo se derrumbe para poder reconstruir algo mejor. Llegamos al café a las 11 en punto. Patricia Aguirre ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto negro, lentes y una expresión de nerviosismo que me contagió inmediatamente. «¿Carmen?», se levantó al vernos. «Gracias por venir. ¿Y él es?» «Diego Mendoza, hermano de Javier. Es de confianza», expliqué. Patricia evaluó a Diego con cautela antes de asentir. Pedimos café y ella esperó a que la mesera se alejara antes de hablar. «No sé cómo decirte esto», comenzó con voz temblorosa. «Así que seré directa. Javier está robando dinero de la empresa». El café que acababa de tomar casi lo escupo. «¿Qué?». Trabajo en recursos humanos y la semana pasada encontré discrepancias en los reportes financieros. Javier es el contador principal, tiene acceso a todas las cuentas. He estado investigando por mi cuenta y descubrí que durante los últimos 2 años ha estado desviando fondos a cuentas fantasma. Diego se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto dinero?». «Cerca de 500,000 pesos». Patricia sacó una carpeta de su bolso. «Aquí están las copias de todos los movimientos sospechosos». Lo confronté el lunes pasado y ¿sabes qué me dijo? Negué con la cabeza, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Me dijo que me callara si sabía lo que me convenía, que su madre tenía contactos con gente peligrosa y que si abría la boca me iba a arrepentir. Después me ofreció 50,000 pesos para que guardara silencio. «Hijo de perra», murmuró Diego. «Hay más». Patricia bajó la voz. El viaje a Cancún no lo pagó con un bono de la empresa, lo pagó con dinero robado. Y la muchacha que llevó, Brenda Soto, también trabaja con nosotros. Lleva 3 meses de embarazo. El café se me cayó de las manos manchando el mantel. ¿Embarazo? De Javier. Ella me lo confesó llorando la semana pasada. Dice que él le prometió que iba a dejarte, que solo estaba esperando el momento perfecto. Por eso la llevó a Cancún, para celebrar que pronto serían una familia. Las lágrimas empezaron a caer sin control. No por amor herido, sino por rabia pura. 15 años de mi vida entregados a un hombre que no solo me despreciaba, sino que me estaba traicionando de las formas más crueles posibles. Diego puso su mano sobre la mía. «Carmen, respira. ¿Por qué me dices todo esto?», le pregunté a Patricia entre sollozos. «Porque soy madre soltera de 2 niñas. Sé lo que es que un hombre te use y te deseche. Y porque voy a denunciar a Javier ante las autoridades el lunes. Quería que lo supieras antes, que pudieras prepararte. Cuando la policía investigue, van a revisar todas sus finanzas, incluidas las tuyas. Las mías están limpias», dije limpiándome las lágrimas. «Yo no sabía nada de esto». «Lo sé. Por eso te traje copias de todo, para que tengas evidencia de que tú no tuviste nada que ver con sus robos». Diego tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión se volvía más oscura con cada página. «Esto es suficiente para meterlo a la cárcel», dijo finalmente. «Carmen, con esta evidencia y lo que ya tienes para el divorcio, Javier va a perder todo». Patricia se levantó. «Tengo que irme. Tomé licencia desde ayer porque tengo miedo de lo que Javier pueda hacer cuando descubra que hablé contigo. Carmen, cuídate. Y si puedes, aléjate de esa casa unos días». «Gracias, Patricia. De verdad, gracias». Cuando se fue, me quedé sentada mirando el café derramado en el mantel blanco. Diego pidió la cuenta y me ayudó a salir del lugar porque mis piernas apenas respondían. En la camioneta, estacionados frente al café, finalmente exploté. Lloré como no había llorado en años. Lloré por los 15 años perdidos, por la humillación, por el embarazo de otra mujer, por el robo, por todo. Diego me abrazó y me dejó llorar en su hombro sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. «¿Qué voy a hacer?», pregunté finalmente con voz ronca.
Vas a destruirlo, respondió Diego con voz fría. Vas a usar toda esta información y vas a asegurarte de que Javier Mendoza pague por cada lágrima que te hizo derramar. No soy vengativa. No es venganza, Carmen. Es justicia. Tenía razón. Esto ya no era sobre mi orgullo herido. Javier era un ladrón, un mentiroso, y estaba por ser padre con otra mujer mientras seguía casado conmigo. Llévame a casa, dije secándome las lágrimas. Tengo llamadas que hacer. El camino de regreso fue silencioso. Mi cabeza era un torbellino de planes, emociones y decisiones que tomar. Cuando llegamos a la casa, Diego insistió en entrar conmigo. No deberías estar sola ahora. Acepté porque tenía razón. Necesitaba compañía, necesitaba sentirme segura. Entramos, y Diego se quedó paralizado al ver la sala. «Carmen, ¿siempre has vivido así?» Miré alrededor tratando de ver lo que él veía. Muebles viejos y feos, paredes con fotos solo de Dolores y Javier, ninguna foto mía, ni un solo detalle que demostrara que yo vivía ahí. Era la casa de Dolores antes de que nos casáramos, expliqué. Cuando mi papá me regaló esta casa como regalo de boda, ella ya vivía aquí con Javier. Yo nunca pude decorar nada porque ella decía que todo tenía que quedar como estaba. Esto no es un hogar, Carmen. Esto es un mausoleo. Tenía razón. Esta casa nunca había sido mía. Era la prisión dorada donde había desperdiciado mi juventud. Voy a venderla, dije de repente. Cuando me divorcié, voy a vender esta casa y comprar un departamento pequeño solo para mí. Algo moderno, con ventanas grandes, donde pueda empezar de cero. Diego sonrió. Esa es la Carmen que recuerdo de la universidad, la mujer que quería comerse el mundo. El celular sonó. Era Javier. Otra vez. Esta vez contesté. Puse el altavoz para que Diego escuchara. ¿Hola? Fingí voz somnolienta como si acabara de despertar de una siesta. Carmen, por fin contestas. Te he llamado 10 veces. La voz de Javier sonaba desesperada. Perdón, estaba ocupada limpiando como me ordenaste. ¿Pasa algo? Algo está mal con las cuentas del banco. Intenté sacar dinero del cajero y me dice que no hay fondos suficientes. ¿Moviste dinero de nuestra cuenta? ¿Nuestra cuenta? Hice una pausa dramática. Ay, amor, sí. Es que necesitaba pagar unas cosas de la casa. Ya sabes, las reparaciones que me pediste que hiciera. ¿Cuánto sacaste? Su voz subió de tono. Como 200,000 pesos. Había muchas cosas que arreglar. El grito que pegó Javier fue tan fuerte que Diego alcanzó a escucharlo sin el altavoz. Estás loca. Ese dinero era para emergencias. Pensé que las reparaciones de la casa eran una emergencia. ¿No dijiste que querías encontrar todo perfecto? Carmen, devuelve ese dinero ahora mismo. No puedo, amor. Ya lo gasté. Contraté pintores, plomeros, electricistas. Esta casa va a quedar como nueva. Eres una idiota, una completa idiota. Dame el teléfono de esos trabajadores. Voy a cancelar todo. No tengo sus números aquí. Los dejé en mi trabajo. Pero tranquilo, todo va a quedar hermoso para cuando regresen. No, Carmen, tú no entiendes. La voz de Javier cambió a pánico. Necesito ese dinero. Devuélvemelo ya. ¿Para qué lo necesitas, mi amor? ¿No estás en vacaciones disfrutando de Cancún? Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué sabes?, preguntó finalmente con voz helada. Sé todo, Javier. Sé de Brenda. Sé del bebé. Sé del dinero que robaste de la empresa. Lo sé todo. Otro silencio. Luego la voz de Dolores al fondo gritando. Dale el teléfono, Javier. Déjame hablar con esa estúpida. Carmen. La voz de Javier ahora sonaba suplicante. Podemos arreglar esto. Cuando regrese hablamos con calma. No hagas ninguna locura. ¿Locura? ¿Como la locura de robar $500,000 de tu empresa? ¿O la locura de embarazar a tu secretaria? ¿Esa clase de locura? Carmen, por favor, disfruta Cancún, Javier, porque cuando regreses, tu vida será un infierno. Colgué antes de que pudiera responder. Diego me miraba con una mezcla de asombro y admiración. Carmen Rodríguez, creo que acabo de ver nacer a una guerrera. Sonreí a través de las lágrimas.
porque tenía razón. La Carmen sumisa había muerto. Y la nueva Carmen no iba a tener piedad. Después de colgarle a Javier, sentí algo extraño recorriéndome el cuerpo. No era miedo, no era tristeza, era poder. Puro poder de saber que por primera vez en 15 años yo tenía el control. Diego seguía mirándome como si acabara de presenciar un milagro. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí con honestidad. ¿Sabes qué? Tengo hambre. Hace años que no como sin preocuparme si Javier va a criticar mi peso o si Dolores va a decir que estoy comiendo como cerda. Entonces vamos a comer. Diego sonrió. Conozco un restaurante argentino en Polanco que te va a encantar. Pero es carísimo. Carmen, tienes 200,000 pesos en tu cuenta personal. Creo que puedes darte el lujo de un buen almuerzo. Tenía razón. Por primera vez en años, el dinero era completamente mío. Fuimos al restaurante Paseo de la Reforma. El lugar era elegante, con manteles blancos, velas en las mesas y un sommelier que nos recomendó un vino tinto argentino que costaba más de lo que yo ganaba en 2 días de trabajo. Por Carmen, brindó Diego levantando su copa. Por la mujer más valiente que conozco. Por sobrevivir, brindé yo. No, Carmen, por vivir, finalmente. Comimos bife de chorizo, papas gratinadas, ensalada caprese y un postre de chocolate que probablemente tenía 1000 calorías, pero me importó un bledo. Diego me contó historias de Monterrey, de sus proyectos como arquitecto, de la vida que había construido lejos de la toxicidad de su familia. ¿Por qué nunca te casaste? Pregunté con el vino, dándome valor. Diego giró su copa mirando el líquido rojo. Porque nunca encontré a alguien que me hiciera sentir lo que tú me hiciste sentir hace 16 años. Diego, no te estoy presionando, Carmen. Solo te estoy diciendo la verdad. He salido con mujeres, he tenido relaciones, pero siempre había una sombra. La sombra de la mujer que mi hermano tenía y yo no pude tener. Eso no es sano. Lo sé. Por eso me fui de la Ciudad de México. Necesitaba distancia, necesitaba sanar. Y sané, en su mayoría. Pero verte ayer, ver cómo te han tratado todos estos años, despertó algo en mí. Protección, rabia, y sí, también ese viejo sentimiento que creí haber enterrado. El celular vibró interrumpiendo el momento. Era un mensaje de Daniela. Prima, tengo noticias. Llámame urgente. Llamé inmediatamente. Daniela contestó al primer timbrazo. Carmen, no vas a creer lo que acabo de descubrir. Su voz sonaba emocionada. Contraté un investigador privado esta mañana después de salir de tu casa. ¿Adivina dónde se están quedando Javier y compañía en Cancún? ¿Dónde? En el Hotel Paradisus. Suite presidencial. 6,000 pesos por noche. 3 semanas. Eso es más de 120,000 pesos solo en hospedaje. Hice cálculos mentales. El bono que supuestamente recibió Javier era de 50,000 pesos. Los números no cuadraban. Es dinero robado, dije. Todo es dinero que sacó de la empresa. Exacto, y aquí viene lo bueno. Mi investigador tiene contactos en el hotel. Me consiguió copias de los registros. Javier reservó 2 habitaciones, una para él y Dolores y otra para Brenda. ¡Qué considerado!, dije con sarcasmo. Espera, hay más. Revisé los movimientos de la tarjeta de crédito que está a nombre de ambos, la que supuestamente solo usaban para emergencias. ¿Y? Javier ha estado cargando todo a esa tarjeta. Restaurantes de lujo, tours, compras en boutiques. Ya lleva gastados 80,000 pesos en 2 días. Carmen, ese tipo está haciendo su luna de miel con su amante usando tu dinero. La rabia volvió a hervirme en las venas. Cancela la tarjeta. Ahora. Ya lo hice. Llamé al banco haciéndome pasar por ti. Dije que habías perdido la tarjeta y la bloquearon inmediatamente. En este momento Javier debe estar en algún restaurante sin poder pagar la cuenta. Una sonrisa malvada se dibujó en mi rostro. Diego me miraba con curiosidad. «Daniela, eres un genio». «Todavía hay más, prima. Conseguí el número de Brenda Soto. ¿Quieres que la llame?» Mi corazón latió rápido. ¿Para qué? Para decirle la verdad, que Javier es un mentiroso, un ladrón, y que nunca va a dejar a su esposa porque su esposa lo va a dejar a él primero.
A estas muchachas les encanta creer que son especiales, que ellas sí van a cambiar al hombre casado. Alguien tiene que bajarlas de su nube. Hazlo, dije con determinación. Dile todo y grábalo por si necesitamos usarlo después. Perfecta. Te llamo en 1 hora. Colgué y le expliqué todo a Diego. Él negaba con la cabeza incrédulo. Mi hermano siempre fue egoísta, pero esto es otro nivel, dijo. Carmen, cuando mi madre descubra que no hay dinero, va a enloquecer. Que enloquezca. Ella fue cómplice de todo esto. Me trató como basura durante 15 años. Es hora de que entienda que las acciones tienen consecuencias. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pensé en eso mientras terminaba mi copa de vino. Voy a seguir trabajando en el hospital como siempre. Voy a actuar normal. Y cuando regresen en 3 semanas, voy a estar esperándolos con los papeles del divorcio, la evidencia del robo y una sonrisa en la cara. Esos son 3 semanas de espera. Las mejores 3 semanas de mi vida, sonreí. Porque por primera vez voy a vivir sin miedo, sin críticas, sin tener que caminar en cáscaras de huevo en mi propia casa. Diego levantó su copa nuevamente. Entonces brindemos por estas 3 semanas, las primeras de tu nueva vida. Chocamos copas y en ese momento sentí algo. Una chispa. Una conexión. Diego también la sintió porque se quedó mirándome de esa forma intensa que hacía que mi estómago diera vuelcos. Carmen, sé que el timing es terrible, comenzó él, pero necesito decirte algo más. ¿Qué cosa? Quiero quedarme estos días en la Ciudad de México. Quiero estar aquí para ti. No tienes que estar sola durante todo esto. Diego, tienes tu trabajo en Monterrey. Puedo trabajar remoto. Soy mi propio jefe, ¿recuerdas? Y honestamente, no hay ningún lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí, contigo, asegurándome de que Javier no te haga más daño. Antes de que pudiera responder, el celular vibró. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Carmen Rodríguez? Una voz masculina formal. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy el licenciado Fernando Montoya, abogado de la empresa donde trabaja su esposo. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Javier Mendoza. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué sucede? Preferiría hablar en persona. ¿Puede venir a nuestras oficinas en Insurgentes mañana a las 9 de la mañana? Sí, sí puedo. Excelente. Traiga identificación oficial y cualquier documento que tenga relacionado con las finanzas compartidas con su esposo. Es muy importante, señora Rodríguez. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Miré a Diego con pánico. La empresa ya sabe, dije. Patricia debe haber hablado con alguien. O descubrieron el robo por su cuenta, agregó Diego. Carmen, esto se está moviendo más rápido de lo que pensábamos. Pagamos la cuenta y salimos del restaurante. El sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de naranja y rosa. La ciudad bullía con su tráfico habitual, pero yo me sentía en una burbuja, separada de todo. ¿Quieres que te acompañe mañana a la reunión?, ofreció Diego. ¿Harías eso? Carmen, haría cualquier cosa por ti, siempre lo haría. Nos quedamos parados frente a su camioneta, el aire cargado de electricidad y posibilidades. Diego, no puedo pensar en esto ahora, dije finalmente. En nosotros, en lo que podría haber sido o lo que podría ser. Mi vida es un caos, lo sé, y no te estoy pidiendo nada, solo déjame estar aquí, déjame ser tu amigo, tu apoyo. Ya después, cuando todo esto termine, podemos ver qué pasa. Asentí sintiendo cómo los ojos se me llenaban de lágrimas. Gracias. Regresamos a mi casa en silencio. Cuando llegamos, Diego se estacionó, pero no apagó el motor. Tienes mi número. Si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora, llámame. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me bajé de la camioneta, pero antes de cerrar la puerta, Diego me detuvo. Carmen, una cosa más. ¿Sí? Nunca fuiste idiota. Fuiste leal, amorosa y dedicada. El idiota fue Javier por no valorarte. No dejes que sus palabras definan quién eres. Las lágrimas cayeron sin permiso. Cerré la puerta y entré a la casa antes de hacer algo estúpido como besarlo. Adentro, la casa se sentía diferente. Vacía pero no sola. Libre. Subí a la habitación principal y por primera vez en 15 años dormí en medio de la cama,
no arrinconada en mi lado. Me estiré ocupando todo el espacio. Se sentía maravilloso. El celular sonó sacándome del casi sueño. Era Daniela. Prima, acabo de colgar con Brenda Soto. ¿Y? Esa pobre niña no tenía idea de nada. Le dije quién era yo y que representaba a la esposa legítima de Javier. Se puso a llorar. Me contó toda la historia. Cuéntame. Javier le dijo que estaba separado de ti, que solo seguían casados por papeles, pero que ya no había amor. Le prometió que después de este viaje iba a pedirte el divorcio. Le compró un anillo de compromiso, Carmen. Le propuso matrimonio hace una semana. Sentí náuseas. ¿Y ella qué dijo cuando le dijiste la verdad? Que era una idiota por creer en un hombre casado. Que pensó que ella era diferente, que con ella sí iba a cambiar. Le dije que Javier no solo seguía casado, sino que además era un ladrón que estaba usando dinero robado para impresionarla. ¿Te creyó? Al principio no, pero le mandé las fotos de ustedes dos en su aniversario el año pasado. Fotos que tú publicaste en Facebook donde se ven muy enamorados, o al menos tú parecías estarlo. También le mandé copia del acta de matrimonio. Eso la convenció. ¿Y ahora qué va a hacer? Dice que va a confrontar a Javier esta noche, que va a gritarle enfrente de Dolores: Carmen, esto se va a poner feo. Sonreí en la oscuridad. Que se ponga feo. Entre más feo, mejor. Esa es mi prima. Ah, y una cosa más. Brenda me pidió tu número. Dice que quiere disculparse contigo. Dale mi número. Quiero escuchar esas disculpas. Perfecta. Ahora descansa. Mañana tienes esa reunión importante con el abogado de la empresa. Después de colgar me quedé mirando el techo. En algún lugar de Cancún, en una suite de lujo pagada con dinero robado, Javier Mendoza estaba por vivir la peor noche de su vida. Y yo estaba aquí, en mi casa, en mi cama, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. El celular vibró con un mensaje. Era de Brenda Soto. Señora Rodríguez, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podemos hablar? Necesito disculparme. Necesito que sepa que yo no sabía que su matrimonio era real. Por favor. Miré el mensaje durante largos minutos antes de responder. Mañana, café La Parroquia, 2 de la tarde. Su respuesta fue inmediata. Ahí estaré. Gracias. Apagué el celular y me acurruqué en la cama. Por primera vez en semanas dormí sin pesadillas. Porque finalmente, después de 15 años de ser la víctima, me había convertido en la protagonista de mi propia historia. Y esta historia apenas estaba llegando a su mejor parte. Mañana confrontaría al abogado de la empresa. Mañana escucharía las disculpas de la amante de mi esposo. Mañana seguiría construyendo mi nueva vida. Pero esta noche, solo por esta noche, iba a dormir en paz, sabiendo que Javier Mendoza finalmente estaba recibiendo exactamente lo que se merecía. Karma. Dulce, perfecto, implacable karma. Y yo tenía primera fila para disfrutar el espectáculo. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. Hoy era jueves, exactamente 3 días desde que Javier y Dolores se habían ido a Cancún dejándome como sirvienta. 3 días que habían cambiado mi vida por completo. Me preparé con cuidado para la reunión con el licenciado Montoya. Elegí un traje sastre azul marino que había comprado años atrás y nunca me había atrevido a usar porque Dolores decía que me hacía ver pretenciosa. Me maquillé, me peiné el cabello suelto en lugar del chongo apretado que siempre llevaba y me puse los aretes de perlas que mi mamá me había heredado. La mujer que me devolvió la mirada en el espejo era casi una desconocida, fuerte, elegante, lista para la batalla. Diego llegó a las 8:30 en punto. Cuando abrí la puerta, su expresión lo dijo todo. «Te ves increíble», dijo con admiración genuina. «Gracias. ¿Lista para enfrentar a los abogados?» «Contigo, siempre». El bufete de abogados estaba en un edificio corporativo en Insurgentes. Oficinas modernas con pisos de mármol, secretarias eficientes y ese olor a dinero que tienen los lugares donde se manejan cifras importantes. El licenciado Fernando Montoya resultó ser un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente cortado, traje italiano y una expresión seria que no auguraba nada bueno. «Señora Rodríguez, gracias por venir».
Me estrechó la mano formalmente. ¿Y ustedes? Diego Mendoza, hermano de Javier. Vengo como apoyo moral de Carmen. Montoya arqueó una ceja, pero no comentó nada. Nos condujo a una sala de juntas donde ya esperaban 2 personas más. Una mujer joven con laptop y un hombre mayor con expresión severa. Ellos son la licenciada Mónica Herrera de Recursos Humanos y el contador público Roberto Castellanos, auditor externo de la empresa. Todos nos sentamos alrededor de la mesa. Montoya abrió una carpeta gruesa. Señora Rodríguez, como sabrá, su esposo Javier Mendoza trabaja en nuestra empresa como contador principal desde hace 8 años. Sí, lo sé. Durante una auditoría de rutina descubrimos irregularidades graves en las cuentas. Después de una investigación exhaustiva realizada en las últimas 72 horas, confirmamos que el señor Mendoza ha estado malversando fondos corporativos por un periodo aproximado de 24 meses. Aunque ya lo sabía, escucharlo de manera oficial me revolvió el estómago. ¿Cuánto dinero?, pregunté con voz temblorosa. El contador Castellanos habló por primera vez. 547,000 pesos con 50 centavos. Diego silbó bajito a mi lado. La razón por la que la citamos, señora Rodríguez, continuó Montoya, es porque parte de ese dinero fue transferido a cuentas que están a nombre de ambos. Necesitamos determinar si usted tuvo conocimiento o participación en estas actividades ilícitas. Yo no sabía nada, dije inmediatamente. Javier manejaba todas nuestras finanzas. Yo solo depositaba mi sueldo y él pagaba los gastos. ¿Tiene forma de comprobar eso?, preguntó Mónica Herrera. Saqué mi teléfono y abrí mis correos. Hace 3 días mi prima Daniela Ruiz, quien es abogada especializada en divorcios, me alertó sobre movimientos sospechosos. Aquí están todos los correos. Las fechas demuestran que yo no sabía nada hasta entonces. Les mostré todo. Los correos de Daniela, los mensajes con Patricia Aguirre, las transferencias que yo había hecho sacando MI dinero de la cuenta conjunta. Montoya revisó cada detalle meticulosamente. Señora Rodríguez, esto la exonera completamente. De hecho, al retirar su dinero de las cuentas conjuntas, usted demostró que no tiene intención de beneficiarse de los fondos robados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Diego. Hemos presentado una denuncia penal contra Javier Mendoza. En cuanto regrese de Cancún será arrestado. Estamos hablando de peculado, fraude y malversación de fondos. Son delitos graves que pueden llevar de 5 a 10 años de prisión. 10 años. Javier podría ir a la cárcel por 10 años. Necesitamos que usted, señora Rodríguez, firme una declaración juramentada indicando que no tuvo conocimiento ni participación en estos hechos. También necesitamos acceso a todas sus cuentas bancarias personales para verificar que no hay fondos ilícitos. Por supuesto, acepté sin dudar. No tengo nada que ocultar. Pasamos las siguientes 2 horas firmando documentos, respondiendo preguntas y proporcionando toda la información que solicitaban. Cuando finalmente salimos del edificio, ya era casi mediodía. Necesito un trago, dije apenas estuvimos en la camioneta de Diego. Necesitas comida primero. Tienes tu cita con Brenda a las 2. Había olvidado por completo a la amante embarazada de mi esposo. Fuimos a un restaurante cercano donde apenas pude probar la comida. Los nervios me tenían el estómago cerrado. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Diego. No, esto tengo que hacerlo sola. A las 2:05 llegué al café La Parroquia. Brenda ya estaba ahí, sentada en la misma mesa donde había estado Patricia 2 días atrás. Se veía destrozada. Ojos hinchados de llorar, sin maquillaje, con una sudadera gris que intentaba ocultar su pequeño vientre de embarazada. Señora Rodríguez. Se levantó al verme, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Gracias por venir. Me senté frente a ella sin decir palabra. Esperé. No sé ni por dónde empezar, sollozó. Lo siento tanto. Soy una idiota, una estúpida por creer en sus mentiras. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté con voz neutral. Que estaban separados. Que solo seguían casados porque usted no quería firmar el divorcio. Que dormían en habitaciones separadas, que no había amor, que solo era cuestión de tiempo. Me dijo que yo era el amor de su vida,
que conmigo había encontrado la felicidad que nunca tuvo con usted. Cada palabra era un cuchillo, pero me mantuve calmada. ¿Y le creíste? Sí, admitió avergonzada. Porque quería creerle. Tengo 28 años, señora. Mis amigas están casadas, con hijos, con casas bonitas. Yo seguía soltera, viviendo con mi mamá, trabajando como secretaria. Cuando Javier me prestó atención, me sentí especial por primera vez en mi vida. ¿Cuándo empezó? Hace 6 meses. Al principio solo coqueteábamos, luego empezamos a salir. Me llevaba a hoteles, a restaurantes caros, me compraba regalos. Hace 3 meses quedé embarazada. ¿Te pidió que abortaras? No, negó con la cabeza. Al contrario, se puso feliz. Dijo que era la señal que estaba esperando para finalmente dejar su matrimonio. Me propuso matrimonio hace 2 semanas. Mire, sacó su teléfono y me mostró una foto. Un anillo barato de oro con una piedrita que pretendía ser diamante. Probablemente había costado 5,000 pesos. Javier había gastado más en una cena para impresionarla. Anoche lo confronté, continuó Brenda. Le mostré todo lo que su prima me había mandado. Las fotos de ustedes juntos, el acta de matrimonio vigente, los documentos del robo. Se puso como loco. ¿Qué pasó? Empezó a gritarme que yo no tenía derecho a revisar su vida privada, que era una histérica, que las hormonas del embarazo me estaban volviendo paranoica. Su mamá salió del cuarto de al lado y también empezó a gritarme. Me llamó cualquier cantidad de groserías, me dijo que yo era una robamaridos, que mujeres como yo merecían pudrirse en el infierno. ¿Y tú qué hiciste? Hice mi maleta y me fui del hotel. Estoy en el aeropuerto. Mi vuelo sale en 2 horas. Solo quería verla antes de irme, disculparme en persona. Usted no se merece nada de esto. Las lágrimas de Brenda eran genuinas. Era apenas una niña que había sido manipulada por un experto mentiroso. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Pregunté suavizando mi tono. No lo sé. Mi mamá quiere que aborte. Dice que criar un hijo sola es muy difícil. Pero yo ya lo siento moverse. Ya es real para mí. Respiré profundo. Brenda, ese bebé no tiene la culpa de las mentiras de su padre. Si decides tenerlo, asegúrate de que Javier pague manutención. Cuando salga de la cárcel, claro. ¿De la cárcel? Le conté sobre el robo, sobre la denuncia penal, sobre los años de prisión que enfrentaba. Brenda palideció. Dios mío, yo no sabía nada. Pensé que tenía dinero de verdad. Todos pensamos eso. Javier es un mentiroso profesional. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego Brenda habló con voz quebrada. Señora Rodríguez, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿algún día podrá perdonarme? Pensé en eso. En el perdón, en el rencor, en la energía que toma odiar a alguien. No ahora, dije honestamente. Pero algún día, tal vez. Concéntrate en ti y en ese bebé, y aprende la lección que yo tardé 15 años en aprender. Ningún hombre vale la pena si tienes que compartirlo con otra mujer. Brenda asintió limpiándose las lágrimas. Se levantó para irse, pero se detuvo. Una cosa más. Javier tiene otra cuenta bancaria, una que usted no conoce. Está a nombre de su mamá, pero él la maneja. Ahí es donde guardaba parte del dinero robado. El número de cuenta es 4792-3381-0045 del Banco Santander. Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Porque una vez lo acompañé a depositar dinero. Me dijo que era de su mamá, pero vi que él tenía acceso a todo. Pensé que debía saberlo. Gracias, Brenda. Cuando se fue, inmediatamente llamé a Daniela y le di la información. Mi prima prácticamente gritó de emoción. ¡Prima! ¡Esto es oro puro! Voy a contactar al licenciado Montoya ahora mismo. Esta cuenta es evidencia adicional del robo. Colgué y me quedé sentada en el café procesando todo. En menos de una semana mi vida había explotado, pero de las cenizas estaba naciendo algo nuevo, algo más fuerte. El celular sonó. Era un número de Cancún. Javier. ¿Hola? ¿Carmen? Su voz sonaba derrotada. Necesito hablar contigo. Habla. Cometí errores, lo sé, pero podemos arreglar esto. Cuando regrese podemos ir a terapia de pareja, empezar de nuevo. Por favor,
No hagas nada precipitado. ¿Precipitado? ¿Como embarazar a tu secretaria? ¿Como robar $500,000 de tu empresa? ¿Esa clase de precipitado? Carmen, por favor, sé que estás enojada, pero piénsalo bien. Si me denuncian, voy a ir a la cárcel. ¿De verdad quieres eso? Ya te denunciaron, Javier. Esta mañana estuve en las oficinas del licenciado Montoya. La empresa presentó cargos penales. Cuando bajes del avión, la policía te estará esperando. Silencio. Un silencio largo y pesado. No puedes hacerme esto. Su voz cambió a amenaza. Soy tu esposo. Eras mi esposo. Los papeles de divorcio te esperan junto con la orden de arresto. Ah, y gracias a Brenda ahora sé de la cuenta bancaria secreta que tienes con tu mamá. Esa información también está en manos de las autoridades. ¡Maldita Brenda! Sabía que esa zorra me iba a traicionar. No, Javier. Tú te traicionaste solo. Tú tomaste las decisiones. Tú robaste el dinero. Tú me engañaste. Tú me llamaste idiota. Esto es consecuencia de tus propias acciones. Carmen, te lo suplico. Retira la denuncia. Podemos pagar el dinero. Podemos arreglar todo. Mi mamá tiene contactos. Podemos... Tu mamá no tiene nada, lo interrumpí. Excepto una cuenta bancaria llena de dinero robado que pronto será confiscada. Y tú no tienes esposa, porque yo ya no soy Carmen Mendoza. Volví a ser Carmen Rodríguez, y Carmen Rodríguez no es idiota. No puedes dejarme. Nadie va a quererte. Eres una enfermera mediocre de 42 años sin nada que ofrecer. Sus palabras intentaron herirme, pero ya no tenían poder sobre mí. Javier, disfruta tus últimos días de libertad, porque cuando regreses, tu nueva casa va a ser una celda. Colgué y bloqueé su número. Salí del café con la cabeza en alto. Diego me esperaba afuera recargado en su camioneta. ¿Cómo te fue? Bien, sonreí. Sorprendentemente bien. ¿Qué quieres hacer ahora? Miré el cielo azul de la Ciudad de México. Respiré profundo el aire contaminado que nunca me había parecido tan dulce. Quiero ir a una agencia de bienes raíces. Quiero empezar a buscar mi nuevo departamento. Algo con balcón, con mucha luz, donde pueda comenzar de nuevo. Diego sonrió esa sonrisa que me hacía sentir mariposas. Conozco justo el lugar perfecto. Subimos a la camioneta y mientras manejábamos por las calles de la ciudad, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Y también algo más. Algo peligroso y emocionante cuando miraba de reojo al hombre que manejaba a mi lado. Pero eso era una historia para otro día. Primero necesitaba cerrar este capítulo. Y faltaba la mejor parte. 3 semanas pasaron volando. Las mejores 3 semanas de mi vida. Diego cumplió su promesa de quedarse en la Ciudad de México. Me acompañó a ver departamentos hasta que encontramos el perfecto. Un loft en la colonia Nápoles, con ventanales enormes, cocina moderna y una terraza con vista a los volcanes. Lo aparté con el dinero que había rescatado de las cuentas conjuntas. También me acompañó a mis turnos en el hospital, esperándome afuera con café caliente cuando salía exhausta a las 2 de la madrugada. Me llevó a cenar, al cine, a caminar por Chapultepec. Poco a poco, sin presiones, dejó que recordara lo que se sentía ser tratada con respeto y cariño, pero también estuve sola, gloriosamente sola. Limpié la casa de arriba abajo, pero esta vez sacando todas las cosas de Dolores y Javier, empacándolas en cajas. Rediseñé espacios, pinté paredes, coloqué flores frescas en cada habitación. Daniela trabajó como abogada implacable que era. Los papeles del divorcio estaban listos. La denuncia penal avanzaba. Patricia Aguirre declaró formalmente ante las autoridades. El caso contra Javier era sólido como roca. Y llegó el día. El día que ellos regresaban. Era domingo por la mañana cuando recibí el mensaje de Javier. Llegamos en 2 horas. Ten la casa limpia. Sonreí. La casa estaba impecable, solo que no de la manera que él esperaba. Diego, Daniela y yo esperamos en la sala. Habíamos coordinado todo con precisión militar. También estaba el oficial de tránsito Ramírez, quien traía la orden de arresto, y la licenciada Mónica Herrera como representante de la empresa. A las 11 de la mañana escuchamos el taxi detenerse afuera.
Voces. Maletas arrastrándose. La llave girando en la cerradura. Javier entró primero, bronceado, con bermudas y camisa floreada de turista. Dolores venía detrás quejándose del calor. Se congelaron al ver la sala llena de gente. «¿Qué demonios?», empezó Javier. «Javier Mendoza», el oficial Ramírez se adelantó mostrando su placa. «Queda arrestado por los delitos de peculado, fraude y malversación de fondos. Tiene derecho a permanecer en silencio». «¡Esto es un error!», gritó Javier retrocediendo. «Carmen, diles que es un error». «No hay error», dije levantándome. «Todo está perfectamente documentado. El dinero que robaste, las cuentas falsas, el engaño, todo». Dolores finalmente reaccionó. «¡Tú! Todo esto es culpa tuya. Bruja, víbora, le lavaste el cerebro a mi hijo». «Señora Mendoza», intervino Daniela con voz helada, «le sugiero que se calle antes de que también la acusemos por complicidad. Esa cuenta bancaria a su nombre llena de dinero robado la hace cómplice legal». Dolores palideció. Yo no sabía nada de ese dinero. «¡Mentira!», dijo Mónica Herrera abriendo su portafolio. «Tenemos registros de retiros que usted hizo personalmente. 42,000 pesos en los últimos 6 meses. Dinero que coincide con los periodos de robo en la empresa». La cara de Dolores pasó de blanca a verde. Mientras esposaban a Javier, me acerqué a él. Quería verlo a los ojos una última vez. «Carmen, por favor», suplicó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No hagas esto. Piensa en todo lo que vivimos juntos». «Pensé en eso», respondí con calma absoluta. «Pensé en cada vez que me humillaste, en cada vez que tu madre me trató como basura y tú te reíste, en cada noche que lloré mientras tú dormías sin culpa. ¿Y sabes qué encontré en todos esos recuerdos, Javier?». «¿Qué?», preguntó con voz quebrada. «Nada. No encontré ninguna razón para salvarte. Pero te amé», sollozó. «A mi manera te amé». «No», negué con la cabeza. «Tú me usaste. Hay una diferencia». El oficial Ramírez lo empujó suavemente hacia la puerta. Dolores intentó seguirlos. «¿A dónde crees que vas?», la detuvo Daniela. «Tú también tienes que venir con nosotros. Hay muchas preguntas que responder». «No pueden hacerme esto. Soy una mujer mayor. Tengo problemas del corazón. Deberías haber pensado en eso antes de ayudar a tu hijo a robar $500,000, respondió Mónica sin compasión. Cuando se los llevaron, la casa quedó en silencio. Diego cerró la puerta y me abrazó. «¿Cómo te sientes?». «Libre», susurré contra su pecho. «Finalmente libre». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Javier fue procesado y quedó en prisión preventiva. La fianza era de 500,000 pesos, exactamente la cantidad que había robado. Irónico. Dolores fue liberada después de 3 días con cargos menores, pero su orgullo quedó destrozado. Nadie en el vecindario volvió a saludarla igual. El divorcio se procesó en tiempo récord. 6 semanas después, recibí los papeles finales. Ya no era Carmen Mendoza, era Carmen Rodríguez nuevamente. Y se sentía glorioso. La casa se vendió rápido. Una pareja joven la compró por buen precio. Con ese dinero terminé de pagar mi loft y me sobró para amueblar todo a mi gusto. Colores claros, plantas en cada rincón, fotos de mis viajes, de mi familia, de mi vida. Brenda tuvo a su bebé, una niña que llamó Sofía. Me envió una foto por mensaje. Era hermosa. También me envió un mensaje de agradecimiento porque la manutención que Javier estaba obligado a pagar desde prisión era lo único que le permitía sobrevivir. Karma, otra vez. En el hospital me ascendieron a supervisora de enfermería, un puesto que había codiciado por años, pero que nunca había solicitado porque Javier decía que mi lugar era en casa, no buscando promociones. Y Diego. Diego se quedó en la Ciudad de México. Abrió una oficina satélite de su firma de arquitectos y decidió que ya era momento de estar cerca de su familia. O más específicamente, cerca de mí. «No quiero presionarte», me dijo una noche mientras cenábamos en mi nueva terraza. «Sé que acabas de salir de un matrimonio horrible,
Pero también quiero que sepas que llevo 16 años esperándote. Puedo esperar el tiempo que necesites. ¿Y si te digo que ya no quiero que esperes?, respondí tomando su mano. Nos besamos bajo las estrellas de la Ciudad de México. Fue un beso que sabía a libertad, a nuevos comienzos, a todo lo que pude haber tenido si hace 16 años hubiera elegido al hermano correcto. Pero no me arrepentía, porque todo lo que viví, todo el dolor y la humillación, me convirtieron en la mujer que era ahora. Fuerte, independiente, segura de mí misma. 6 meses después, en una audiencia final, el juez sentenció a Javier a 8 años de prisión. Dolores estaba en la sala llorando, culpando a todos menos a su hijo. Me lanzó una mirada de odio puro cuando salí del juzgado. «Esto es culpa tuya», siseó. «Destruiste a mi familia». «No, Dolores», respondí con calma. «Tú y tu hijo se destruyeron solos. Yo solo me negué a hundirme con ustedes». Afuera del juzgado, Diego me esperaba con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Detalle que él conocía porque me escuchaba, algo que Javier nunca hizo. «¿Lista para comenzar el resto de tu vida?», preguntó. «Lista», sonreí. 1 año después, en una ceremonia pequeña en Cuernavaca, Diego y yo nos casamos. Nada ostentoso, solo amigos cercanos y familia que realmente nos importaba. Daniela fue mi madrina, por supuesto. En mi discurso de agradecimiento, dije algo que sé que muchas mujeres necesitan escuchar. Durante 15 años creí que era idiota. Me lo dijeron tantas veces que lo empecé a creer. Pero no era idiota. Era leal, amorosa y dedicada a las personas equivocadas. Aprendí que salir de una relación tóxica no es cobardía, es valentía. Aprendí que empezar de nuevo a los 42 no es tarde, es perfecto. Y aprendí que el amor real no te hace pequeña, te hace volar. Todos aplaudieron, pero las mujeres mayores, esas que habían vivido matrimonios difíciles, tenían lágrimas en los ojos. Sabían, ellas sabían. Hoy, 2 años después de aquel martes maldito donde me llamaron idiota y me dejaron limpiando mientras se iban a Cancún, puedo decir que soy feliz, genuinamente feliz. Javier sigue en prisión. Dolores vive en un asilo porque ninguno de sus hijos quiso hacerse cargo de ella después de todo. Brenda está casada con un hombre bueno que aceptó a Sofía como propia. Y yo estoy aquí, en mi terraza, escribiendo esta historia en mi laptop mientras Diego prepara el desayuno en nuestra cocina. Porque sí, ahora tenemos un nosotros real, no uno impuesto por obligación. A las mujeres que lean esto y se vean reflejadas en mi historia, déjenme decirles algo. No están solas, no son idiotas, no merecen ser tratadas como sirvientas en su propia casa. La vida después del maltrato existe y es hermosa, pero tienen que atreverse a dar el primer paso. Tienen que atreverse a sacar su dinero de esas cuentas compartidas, a llamar a ese abogado, a decir ya basta. Porque cada día que pasan en una relación que las destruye es un día menos de la vida feliz que merecen. No esperen un viaje a Cancún para despertar. No esperen que las llamen idiotas una vez más. Despierten ahora. Actúen ahora. Vivan ahora. Porque el karma existe, pero ustedes no tienen que esperar a que el karma haga el trabajo. A veces, el karma lleva tu nombre. Y créanme, ver a tus enemigos caer mientras tú vuelas es la mejor venganza que existe. Diego entra a la terraza con una bandeja de chilaquiles verdes, café y jugo de naranja. «¿En qué piensas?», pregunta besando mi cabeza. «En lo lejos que he llegado», respondo cerrando mi laptop, «y en que ya no limpio para nadie más que para mí». Reímos juntos, y ese sonido, ese simple sonido de risa compartida sin veneno, sin críticas, sin miedo, vale más que 15 años de falsa paz. Valió la pena cada lágrima. Valió la pena cada noche de insomnio planeando mi escape. Valió la pena convertirme en la villana de su historia para ser la heroína de la mía. Y si pudiera regresar en el tiempo a aquella mañana donde me llamaron idiota, no cambiaría nada, porque todo me trajo hasta aquí, hasta este momento perfecto, hasta esta vida que construí desde las cenizas. Y créanme cuando les digo, las cenizas son el mejor fertilizante para flores nuevas. Solo tienen que atreverse a plantar.
Fin. Para todas las Cármenes del mundo. Su historia no termina con él. Apenas comienza.